La paz de Cristo, amados hermanos de todo el mundo, la manada pequeña del Señor Jesucristo. Les saludamos de Instituto Madison y vamos a leer y a estudiar una palabra que el Señor nos ha dado en el día de ayer, que creemos que tiene un mensaje para estos días, porque está escrito en la Biblia que todo lo que ha sido escrito en el pasado es para nosotros. Y en otra parte dice nosotros, para nosotros los que vivimos en los últimos días. La Biblia y las historias dejadas en toda la Biblia, y especialmente en el Antiguo Testamento, han sido dejadas y diseñadas por Dios para ayudar a su pueblo en los últimos días. La historia se repetirá. Los conflictos que antes ha habido entre naciones de antes se repetirá. Son parábolas para lo que vendrá sobre esta tierra, y solamente a nosotros nos es dado entender qué países y quién es quién, a quién representa cada uno. Tenemos que estudiar Daniel capítulo 11 y comprender quién es el rey del sur, el rey del norte. Elena de White ha dicho que todavía no se ha cumplido Daniel capítulo 11 y que tenemos que estudiar su última parte, en especial los últimos versículos, porque están en el futuro, decía ella hace 150 años. También leemos en Apocalipsis que en Apocalipsis capítulo 13 hay una bestia que recibió la herida de muerte y luego se levanta otra bestia de la tierra. Y que esta va a ser una imagen a la primera y va a dar poder, va a dar vida a que la primera bestia hablase, o a que la imagen de la bestia hablase y mandase a morir a todo el pueblo de Dios de la tierra. Entonces encontramos aquí este poder, esta bestia, que la interpretación clásica es que son los Estados Unidos, de ahí de donde ha nacido esta nación joven y con las dos libertades. Y vemos que en la historia, en el final del mundo prácticamente, encontramos solamente este poder en el capítulo 13. Este poder, los Estados Unidos, sobre el cual estará sentada el papado, digamos así. El papado, los Estados Unidos serán el caballo de lucha del papado, para decir así. Y luego tenemos el Apocalipsis 17, donde se nos describe el juicio de la gran ramera, que estaba sentado sobre una bestia también, de 7 cabezas. Todas estas historias, todas estas profecías, nosotros tenemos que comprenderlas, porque está escrito que aquí está la mente sabia, la sabiduría y la mente sabia en descifrar estas cosas, dice en Apocalipsis 17, en comprender quién es la misteriosa mujer y la misteriosa bestia. Luego los reyes, los cuernos, las montañas, las aguas, todo eso hay que comprender. Y para comprender eso, el Señor nos lleva paso a paso estos días, mostrándonos en el pasado
lo que Él ha dejado para estos últimos días de la tierra, ya que sus gritos a la Odisea se ven claramente hoy en el mundo entero. A nivel mundial, el Señor está gritando a su pueblo a que despierte porque viene la muerte, viene la destrucción inminente. A través de esta guerra, los gritos de Dios vienen a través de esta guerra entre Ucrania y Rusia, y es simplemente sorprendente que los Estados Unidos no han aprovechado la oportunidad para entrar en guerra con Rusia. Esta tensión es de hace décadas y décadas atrás. La tensión y el conflicto, la competición entre Rusia y los Estados Unidos, cada uno deseando tener el control del mundo. Vamos a tratar de identificar en este capítulo que nos ha dado el Señor, si este capítulo habla de estos poderes, especialmente de Rusia y de lo que está pasando ahora. Rusia, según sabemos, es un país dictatorial, porque Putin es otro Stalin, otro Hitler. Es un dictador, tiene su mafia, tiene sus oligarcas, tiene su dinero que él controla y la población yace en pobreza. Es un dictador que miente a su población, no le da libertad. Y es un dictador sin sentimientos, un criminal que está matando personas con sangre fría. Este dictador también es un dictador de un país gigante, un país enorme, digamos así. Si pensáramos en el mundo acuático, sería una ballena entre los peces. Esta es Rusia, es un gigante. También es gigante en toda área, en la economía, tienen muchos recursos naturales. Ellos proveen el gas y otros carbón y otros recursos en todo el mundo. Ellos son un gigante militar. Están compitiendo con los Estados Unidos en las armas que tienen. Tienen armas enormes. El más grande cohete nuclear que tienen lo han llamado Satanás. Ese es el nombre que le han puesto. Imagínense. Y es capaz de destruir un país entero del tamaño de Francia. Y tienen armas de todo tipo. Tienen hasta flota naval, aviones, tienen todo tipo de armas inteligentes. Se ha preparado especialmente, se ha armado todo el tiempo. Rusia se ha armado y los Estados Unidos también. Y eso nos hace sospechar de que en un futuro habrá una guerra entre estos dos poderes. Aunque aparentemente, después de la caída del comunismo, ha habido un periodo de paz, un periodo de uniones pacíficas, digamos así, todas buscando la paz en la tierra, establecer paz para poder funcionar la economía, los negocios.
para el mundo prosperar. Pero en paralelo a eso, las naciones estas poderosas se han armado. ¿Sí? Muchos han dejado de pensar en guerras, viviendo y siendo sumergidos en este gran negocio que ha habido en esta tierra. Eso ha sido como un tipo de anestesia para no estar conscientes de la realidad que las naciones se airan, como ha dejado escrito Elena de White y como está escrito en la Biblia. Las naciones se airan, no han dejado de pensar en guerras y en dominar este mundo. Las naciones se airan y van a explotar en guerras. En Mateo capítulo 24 dice claramente eso. Entonces, en este contexto y con estas ideas, esa base en nuestra mente de que no habrá paz en esta tierra, ellos dirán paz, paz, pero no habrá paz. La paz que ha habido hasta ahora se va a terminar en cosas de semanas, de meses. Ya no habrá jamás paz hasta la venida del Señor Jesucristo. Será, como dice la Biblia, la hora que vendrá sobre todo el mundo para probar a los moradores de la tierra. Esta hora de la aprobación de todo morador de la tierra, imagínense, de todo morador, será una guerra mundial. Esa hora son los últimos 7 años, es la última hora, la 12ª hora de la parábola del Señor Jesucristo, de los obreros de la hora 11ª. Los obreros que el Señor está juntando, está llamando en la hora 11ª, para poder estar de pie y no morir y terminar su obra en la hora 12ª. Estos son los 144,000. Esos son los que no morirán y los que no serán afectados, los que son cumplimiento del Salmo 91. Caerán 1,000 a un lado y 10,000 a otro lado, pero a ellos no les tocarán ni enfermedad, ni espada, ni hambre. Ellos lo tendrán todo asegurado porque han sido sellados por Dios con su carácter. Entonces, esta hora de probación que vendrá sobre todo el mundo es la hora 12ª. Y en el contexto de 12 horas de trabajo, hemos comprendido nosotros, cuando hemos estudiado esta parábola, que una hora son 7 años en este contexto. Y que habrán los últimos años de este planeta, que serán la hora 12ª, la última hora de trabajo con el pecado en este mundo, porque viene la noche cuando nadie puede trabajar, dice el Señor. Nadie más va a trabajar, el Señor mismo va a terminar. El trabajo es de día y la 12ª hora es la hora final del enemigo, la hora cuando él va a tratar de destruir todo, porque sabe que tiene poco tiempo y sabe que ha llegado su fin. Será más violento que nunca y va a tratar de dejar sin vida a cualquiera de este planeta. Por eso él ha armado todas las naciones y ha preparado y ha mantenido conflictos entre las naciones, no ha permitido que hayan alianzas entre todos los países, sino siempre ha puesto conflicto
entre naciones. Este es el cuadro dentro del cual vamos a estudiar Ezequiel, capítulo 32, una parte de 31 y 32. Estos son los capítulos que el Señor nos ha dado. Y estos capítulos son los capítulos anteriores a Ezequiel 33, donde el Señor habla de guerra directamente y dice, y es aplicable a la iglesia, y dice: Hijo del hombre, habla a los hijos de tu pueblo, y diles: cuando trajere yo guerra, aquí dice espada es guerra, cuando trajere yo guerra sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de sus términos, y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la guerra sobre la tierra, y tocare la trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, es decir, no se preparare, y viniendo la guerra lo tomare, su sangre será sobre su cabeza. Y conocemos todos este capítulo, no lo vamos a leer, pero este capítulo, amados hermanos, está en contexto de la hora duodécima, de la hora de la aprobación que vendrá sobre todo el mundo para probar a los moradores de la tierra. Es en contexto de la guerra mundial que pronto tendrá lugar y cuyo eco es esta guerra de Ucrania. Esta anuncia solamente, es una miniatura lo que pasará en todo el mundo. Toda esta guerra moderna, guerra con armamento a distancia, armamento inteligente, guiado, que va a encontrar su destino con precisión. ¿Sí? Cohetes, bombas, todo eso vendrá sobre las ciudades de este mundo, especialmente ciudades y pueblos. Esto es lo que será bombardeado. Esto, como vemos en Ucrania, no se tiene en cuenta a la población. Este también es un mensaje, es una advertencia clara para todos los moradores de las ciudades. Los moradores no serán protegidos, no serán evitados, serán atacados para ser destruidos todos. Y edificios, negocios, todo lo que ellos han destruido, todo se destruirá en este mundo. Y dice así, notemos primeramente que aquí se trata de la próxima destrucción de Egipto, de Faraón y de Egipto. Egipto que, tal como Rusia, ¿qué país es? ¿Cómo es el país? ¿Pequeño o grande? Es un país gigantesco, era un país gigantesco en aquel tiempo. Es como una ballena también en el mundo, era un país grande. Faraón tenía poder, y Faraón, porque tenía ejército y era un país grande como Rusia, se ha enorgullecido en sí mismo de su poder y de la hermosura de su país, y eso exactamente como Putin está haciendo. Putin es un presidente o un dictador orgulloso. Él, durante los años, siempre se han orgullecido los rusos con lo que ellos han hecho, han conseguido. Hablamos de los presidentes, de los que tienen el poder. Y de manera especial por eso le viene la destrucción a este Egipto, y porque en su orgullo han hecho toda la maldad posible. Todas las maldades son personas
peligrosas, que son un peligro en esta tierra, son personas que no saben hacer el bien, que todo lo que hacen, todo el designio de su mente es de continuo mal. Sí, estos son, este era Faraón y es Rusia. Vamos a comprender un poco, dice en el capítulo 31 al principio, que aconteció en el año 11 que vino a mi palabra del Señor. Es decir, el Señor, aunque era un conflicto entre paganos, entre Babilonia y Egipto, el Señor le da profecía a su pueblo, a Ezequiel, a su profeta. Los profetas o los atalayas de su pueblo, incluso actual, tienen que estar atentos a lo que está pasando políticamente entre los países. Ellos tienen que comprender lo que está pasando en el mundo porque todo está dirigido por el Señor. Todo está bajo el control del Señor. Y el Señor no va a permitir a ningún país salir de los planes de Jehová. Él va a terminar la historia de este mundo y Él va a hacer, dice en Apocalipsis, va a determinar a los reyes de esta tierra a cumplir su voluntad. Esto va a pasar, por eso nosotros tenemos que comprender qué está pasando, comprender qué está haciendo el Señor y tratar de encontrar en la Biblia dónde está escrito eso, porque el Señor ha dicho que Él ha anunciado el fin desde el principio y lo ha anunciado en su palabra. Este es nuestro deber, por eso nosotros predicamos lo que el Señor nos da casi cada día y presentamos tratando de poco a poco acercarnos a la verdad completa. Aunque ahora solamente estamos tateando el terreno o ¿cómo se dice? Tanteando el terreno y presentando y poco a poco comprender más y más de la verdad que el Señor quiere que comprendamos. El Señor quiere que comprendamos estas profecías de Daniel y Apocalipsis. Nosotros, la última generación, para nosotros han sido dejados. Ellos tienen una aplicación nunca pensada hasta ahora. Nuestros pioneros han tratado de explicar Daniel capítulo 11 y Apocalipsis con lo que ellos sabían en aquel tiempo, con el Imperio Otomano y con lo que había. Nosotros somos la generación que va a descubrir el verdadero significado de estas profecías. Tenemos que ponernos a trabajar en eso, usar las rodillas mucho, pedir al Señor sabiduría, y es vital comprender estas profecías para saber cuál es nuestro deber, qué debemos hacer y dónde debemos estar en este planeta para que no seamos destruidos junto con los demás. Entonces, el Señor, vemos que 3 años anteriores, en el año 10, en el año 11 y en el año 12, en el año 10, 11 y 12, en esos 3 años, el Señor ha advertido por boca de su profeta a Egipto, sí, a esta nación muy grande, muy orgullosa. Mire, por ejemplo, en el año 11 le dice: Hijo del hombre, di a Faraón. Mire que este mensaje de Dios y de Ezequiel no era así dicho solamente para la iglesia, para Israel, era directamente para que lo escuchara Faraón. Aunque Faraón nunca hubiese llegado a escuchar, este es su problema, pero el mensaje ha salido de Ezequiel. Dice:
Hijo del hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su pueblo: ¿a quién te comparaste en tu grandeza? Notemos que este Faraón, como Putin, está muy orgulloso de su grandeza. Y no vamos a leer todos los versículos, pueden leer también el capítulo anterior. El 30, por ejemplo, también le dice, porque está cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de las gentes será, y vendrá espada a Egipto, y habrá miedo en Etiopía, cuando caerán heridos en Egipto. Y habla aquí de una guerra mundial. Luego en el capítulo 31 habla cómo se veía ese faraón a sí mismo, y le dice que vendrá la espada. Mire, ellos también descendieron con él al sepulcro, con los muertos a espada. Noten, son muertos a guerra. Los que fueron su brazo, los que habitaban bajo su sombra en medio de las naciones. Notamos que aquí el Señor dice que todas las naciones que apoyarán a Egipto, han apoyado a Egipto, en este caso a Rusia, también sufrirán la misma suerte. Se bajarán en el sepulcro, dice, a espada. Dice, los que habitaban bajo su sombra, bajo la sombra de Rusia, en medio de las naciones. ¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Pues derribado serás con los árboles del Edén en la tierra baja. Entre los incircuncisos yacerás con los muertos a espada. Este es Faraón y todo su pueblo, dice el Señor Dios. Para todos aquellos que comprenden que todo lo que ha sido escrito anteriormente, como dice en el Nuevo Testamento, ha sido escrito para nosotros, comprendemos que estas historias se repetirán, han sido escogidas por el Señor para reflejar exactamente lo que pasará en los últimos días. Estas son historias escogidas, son historias donde encontraremos una explicación y llaves para comprender completamente Daniel y Apocalipsis. Egipto. Este es representa a Rusia, representa el poder comunista, digamos, que ahora, aunque dicen que no son comunistas, son dictadura. Es el mismo poder que actúa. Ese poder no ha sido destruido. Ese poder lo destruirá Dios. Lo destruirá Dios. Creo que en esta última hora de la historia de este mundo. Y vamos al capítulo 32, donde en la última parte del 31 y 32 fue lo que el Señor nos ha dado, y donde vamos a ver que por la tercera vez, por el tercer año consecutivo, el Señor está advirtiendo a Egipto, pero de esta vez no es solamente advertencia. De esta vez vamos a encontrar que en el año 12, capítulo 32, versículo 1, en el mes 12, y estamos ahora en el mes 12 para los que no saben, estamos en el mes 12 de este año, en el mes bíblico 12 estamos. Pronto, con la siguiente luna nueva, comienza el nuevo año. Pero de momento estamos en el año 12. La guerra de Ucrania
ha comenzado en el año 11, ha comenzado en el mes 11, a los 18, sí, el día 18 del mes 11, ha comenzado. Ya tenemos ahora, en este momento, 1 mes y 5 días de guerra. Estamos ya en el año 12. Esta guerra, en el mes 12, esta guerra es una guerra inusual, porque en la Biblia dice que los reyes del mundo, salen a la guerra en la primavera, después con la primavera. Pero esta guerra ha comenzado en invierno, ha comenzado antes. Es como que esta guerra no es la guerra que vendrá sobre el mundo, es solamente una advertencia, es antes de la primavera. Aunque comprendemos que por nuestras oraciones, por las oraciones del pueblo de Dios verdadero, el Señor puede permitir 1 año más de pausa, de libertad. Comprendemos que si no fuese por nuestras oraciones, si nosotros no levantamos nuestras manos y pedir a Dios que permita 1 año más a la Odisea, la guerra mundial comenzaría con esta primavera. Otra vez, esta guerra ha comenzado en invierno. Esta guerra es un grito, como hemos grabado ayer, donde hablaba el Señor en Isaías 42, donde decía que primeramente Él gritó y luego dijo que Él, no sé la palabra, es más que grito, luego que dio el Señor. Primero viene el grito de advertencia, el último grito, que es esta guerra. Y luego viene Isaías 42, me muestra mi esposa, que dice así: Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará y prevalecerá sobre sus enemigos. Vemos que viene el grito de advertencia, que es esta guerra, y que es antes del tiempo de la guerra que la Biblia anuncia, que comenzaría en primavera. Esta guerra vino en invierno, es solamente el grito de advertencia. Luego voceará, que estos son más que gritos, y luego prevalecerá sobre sus enemigos en estas guerras. Así que estas guerras son instrumentos del Señor, son usados. Él determinará a los reyes de la tierra para hacer su voluntad, para poder pagar a cada uno según fuere su obra, para hacer morir a los malvados de este mundo. Por eso vienen estos juicios del Señor, estos primeros 7 trompetas seguidos por las últimas 7 plagas. Entonces, dice así, el capítulo 32, y aconteció en el año 12, en el mes 12, al primero del mes. Fíjense que la última advertencia que el Señor ha dado a Egipto, si en este caso a Rusia, y a toda la tierra, porque la guerra será mundial, aconteció en el año 12, mes 12, es decir, ahora que estamos en este mes, que fue casi todo el mes, será de pura guerra, todo el 12º mes de este año bíblico, para los que comprenden los años bíblicos,
que son de primavera a primavera. En este caso, el año bíblico del 2022, este año se termina en el día 2 de abril. ¿Sí? El día 3 de abril comienza el siguiente año. Comienza el primer mes del siguiente año bíblico. Es decir, nos quedan solamente unos días, digamos, 10 días o menos, de este año bíblico. Estamos en los últimos días del 12º mes de este año, y todo este mes ha sido guerra, y probablemente lo será hasta el último día del año. Todo este mes 12º es el grito de Jehová, después del cual vendrán las vocerías de Jehová y comenzará la guerra. Pero nuestro deber es de rogar al Señor que no permita que explote esa guerra mundial todavía, porque todavía se pueden despertar hermanos que están en las ciudades, en la Odisea, arrepentirse y poder salir de las trampas mortales, de las tumbas, porque las ciudades son en verdad tumbas preparadas por el enemigo para enterrar a los moradores de la tierra. Este es nuestro deber, eso es lo que debemos hacer si queremos tener todavía un año más, o lo que el Señor decida, si es 1 o son 2 años más, pero en contexto bíblico debe ser solamente un año más de paz. Eso pasó hace 2000 años, cuando el Señor Jesucristo pidió al Señor que dejara un año más. Y por eso se cumplió un año más tarde la crucifixión. Entonces, Hijo del Hombre, dice el versículo 2 del capítulo 32, en el mes 12º, escuchen bien el grito de Jehová según Isaías 42. Este es el grito en el mes 12º, cuando ahora en cada uno de los días de este mes hay grito desde Ucrania, hay guerra. Ese es el grito. Hijo del hombre, levanta endechas sobre Faraón, rey de Egipto, y dile, y aquí tenemos el mensaje, ¿sí? Y le dice, así dice el Señor, mire la amenaza, yo extenderé sobre ti mi red con una compañía de muchos pueblos. Vamos a ver si el Señor ha extendido sobre Egipto, sobre Faraón, en este caso sobre Rusia, una red en este mes. ¿Qué ha pasado en Rusia? ¿Qué ha pasado con Rusia en esta guerra? ¿Cómo está la economía de Rusia? ¿Cómo están sus supermercados? ¿Cómo está su población? Desde el principio de la guerra han habido, ¿cómo se dice esto? Sanciones internacionales. Red de muchos pueblos. Y como dice aquí, con una compañía, extenderé sobre ti mi red con una compañía de muchos pueblos. Es decir, los muchos pueblos van a ser el instrumento de Dios para extender una red, para capturar esta ballena, para forzar, para empujar de momento. Y lo que ha pasado, estas sanciones que han sido como una red, una tras otra, continuamente, poco a poco, el país de Rusia ha llegado en un colapso casi económico, y en su orgullo muy grande, este Putin se ha metido
cada vez más profundo en este colapso, no ha pensado en su población, en los pobres de su país. Él ha pensado que él, como es un oligarca, uno de los oligarcas es él. El oligarca significa unos que son más que ricos, tienen muchísimo dinero. Ellos son la mafia rusa, la mafia de Rusia. Son una minoría que tienen todo el dinero y todo el poder. Y tienen posesiones no solamente en Rusia, sino en otros países. Tienen su dinero en Suiza, en los bancos de Suiza. Casi son intocables, pero el Señor ha hecho que, debido a este ataque y esta violencia que Él ha hecho, esa crueldad, esos crímenes, porque Él ha cometido un sinnúmero de crímenes de todo tipo posible, ha quebrantado todas las restricciones y las prohibiciones internacionales de guerra, y Él ha hecho que los países, como dice este versículo 3, la compañía de muchos países, de muchos pueblos, extendiera una red sobre Rusia, una red económica. Y ahora, justo en este momento, las naciones ya han encontrado soluciones para los problemas del gas, del carbón que vienen de Rusia. Y han pedido a Canadá a esforzarse más para suprimir. Y Alemania ya ha firmado contrato con otro país, Qatar, y van a encontrar maneras de no depender más de Rusia. ¿Qué pasa entonces con la economía de Rusia? Vamos a decir algunas de las restricciones que se le han impuesto. En primer lugar, ha sido restringido su comercio. Poco a poco han dejado de comprar los países que compraban el gas. Rusia suministraba gas a muchos países. Luego, su comercio ha sido poco a poco restringido, limitado, y Putin, en su orgullo, ha respondido con restricciones a su manera que no afecta a nadie, pero no ha pensado en causa y efecto en lo que pasará. Él se ha enorgullecido diciendo que es el rublo ruso le es suficiente, y el rublo ha caído, ha perdido su poder. Luego han sido atacados, le han sido quitados pertenencias, han sido las cuentas de los oligarcas o los barcos estos, y lo que tenían ellos, los oligarcas rusos. No solo esto, pero el Banco de Rusia ha perdido su reserva que tenía creo que en el Banco Mundial. Este es un motivo principal por lo cual ha caído la moneda nacional de Rusia. Sí, pero la bolsa también ha sido cerrada por mucho tiempo. Recientemente otra vez empezó a funcionar, pero es justo que hace una red a un pez, no lo deja mover, lo prende y no lo deja mover, y ahora este país, Rusia, no se puede mover mucho, solo muy poco, porque no tiene relaciones con muchos países en el momento. Sí, entre los
157 que han votado, entre todos los países que se han abstenido, solamente 48 me parece países que se han abstenido se han quedado neutrales, digamos así. Y de parte de Rusia han sido solamente apenas unos 3 países, unos pocos países. Pero los Estados Unidos presiona a China y a todos los otros poderes a no prestar ninguna ayuda a Rusia, porque han sido declarados criminales de guerra, ¿sí? Y ha pedido a estos, a los grandes de la tierra, poderes de la tierra, a no prestar ninguna ayuda. Es decir, está de toda parte, no solamente desde el occidente, sino ahora desde el oriente, de toda parte está forzado, está como encerrado, como en una red, y su economía está a la tierra. Los rusos no tienen comida, no encuentran, los supermercados están vacíos. Y hay colas gigantescas a las cajas para sacar dinero, colas gigantescas para comprar pan. Sí. Ha prohibido el uso de euro y dólar y ha hecho muchas cosas actuando sin mente. Prácticamente es un dictador que actúa por impulso, por ira contra el occidente, ¿sí? En su orgullo, en su discurso, en medio de la guerra, un discurso en medio de un estadio, él ha puesto a todo el mundo de ahí, más de 100,000 personas a lo mejor, a todo el mundo a cantar un cántico, un himno, donde nombraba a todos los países que habían perdido Rusia, los nombraba como perteneciendo a Rusia. Son hijas de Rusia, y prácticamente él demostraba cuál era su plan de conquistar de nuevo todos estos 15 países que se han formado con independencia después de la caída de la antigua URSS. Hace cuántos años atrás, hace 30 años, más de 30 años atrás. Es decir, no se ha olvidado eso. Los dictadores todavía tienen planes de dominar otra vez. Y según Apocalipsis, esto debe desaparecer. En esta tierra tiene que quedar solamente un poder mundial que son los Estados Unidos, y las coaliciones que va a tener. Pero en Apocalipsis no aparece otro poder, no aparece China, no aparece. Aparece una guerra mundial, es verdad. Y es posible que esta guerra no será así de un mes o dos, será de años. Será una guerra de años, una guerra que no sabemos exactamente cómo se va a desarrollar, pero lo que sabemos es que se llama el pequeño tiempo de angustia, cuando habrá tribulación entre las naciones. Esto significa que poco a poco va a crecer esta guerra, se van a involucrar más y más países, se va a extender, va a ser un problema mundial. Y en este tiempo será la hora de la aprobación,
que vendrá sobre todo el mundo. Y es el tiempo cuando se va a terminar la gracia. Es el tiempo cuando el Señor va a llamar y va a poner a salvo, a lo mejor, a sus últimos, a su pueblo de entre las naciones. Ahí se verá cada uno qué carácter tiene cuando habrá esas tribulaciones. No solamente guerra, sino guerra, hambre y pestilencias. Vamos a seguir leyendo para ver que en este capítulo hay muchos elementos que nos hablan, que los vemos en esta guerra. Lo primero fue el orgullo de Egipto y el tamaño de Egipto y su orgullo, cómo se veía él. Lo otro es la red que Dios extenderá sobre Egipto a través de muchas naciones, lo que ha ocurrido. Versículo 4, y te dejaré en tierra, te echaré sobre la faz del campo, y haré que se asienten sobre ti todas las aves del cielo, y hartaré de ti las bestias de toda la tierra. Y pondré tus carnes como los montes, y henchiré los valles de tu altura, y regaré de tu sangre la tierra donde nadas, hasta los montes, y los arroyos se henchirán de ti. Y cuando te habré muerto, cubriré el cielo, y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado, y la luna no hará resplandecer su luz. Lo que se nos está describiendo aquí, en la muerte final de Rusia, es una guerra nuclear. Cuando se lanzan estas bombas nucleares o atómicas, se forma un polvo en el aire, una neblina de polvo, digamos así, que va a tapar el sol y la luz y las estrellas por mucho tiempo. El país entero, dice aquí, será cubierto por tinieblas. Dice versículo 8, todas las lumbreras de luz haré entenebrecer en el cielo por ti, y pondré, es decir, por causa de ti, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová Dios, pondré tinieblas. El Señor no hará algún milagro, Él lo hará a través de los otros poderes de la tierra, a través de las armas que tienen ahora el poder de destruir un país entero, rápido. Sí. Donde dice las lumbreras del cielo por ti, en inglés, en King James, es encima de ti. Sí, encima de... Y entristeceré el corazón de muchos pueblos, cuando llevaré tu quebrantamiento sobre las gentes, por las tierras que no conociste. Es decir, ¿quién se entristecerá por la caída de Rusia, por la destrucción de Rusia? Esos países que están de su lado, esos que se han abstenido, y los otros. Entristeceré el corazón de muchos pueblos. Seguramente estos muchos pueblos no son estos muchos pueblos del versículo 3, perdón. También la misma palabra muchos pueblos, pero estos son otros pueblos. Los otros muchos pueblos son los que hemos visto, sobre 50 países de 200 países de la tierra se han abstenido. Estos serían de parte de Rusia. Y haré atónitos sobre ti muchos pueblos,
y sus reyes tendrán a causa de ti horror grande, cuando haré resplandecer mi espada delante de sus rostros. ¿Sí? ¿Cuándo hará el Señor resplandecer su espada? ¿Cuándo destruirá Rusia con bombas de destrucción masiva? Y todos se sobresaltarán en sus ánimos, es decir, se temblarán, todos temblarán a cada momento en el día de tu caída. En el día de tu caída, en el año de su caída, estos pueblos temblarán con espadas de fuertes. 11. Porque así ha dicho el Señor Dios, la espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti. En este caso, el rey de Babilonia representaría los Estados Unidos, que son el poder dirigente de la ONU. Ellos son el principal, y la espada del rey de Babilonia. Babilonia, si recordamos la torre de Babel, de donde nació Babilonia, fue una mixtura, finalmente se dividió en muchos idiomas, muchos pueblos. Y esta es lo que es la coalición occidental. Vemos cómo se han unido en esta guerra de Ucrania. Todos los países se han unido del occidente. He leído en un periódico que han dicho que como nunca hasta ahora han sido unidos estos países. Y dice aquí, con espadas de fuertes haré caer tu pueblo. Es decir, Rusia no caerá por ataque de un país menor, sino por ataque de una espada poderosa, fuerte en esta tierra. Los Estados Unidos, evidentemente. Los Estados Unidos, en coalición con los otros, van a terminar con Rusia. Y destruirán la soberbia de Egipto, la soberbia de Putin, la soberbia de estos, y toda su multitud será deshecha. Todas sus bestias destruiré de sobre las muchas aguas, ni más las enturbiará pie de hombre, ni pezuña de bestias las enturbiarán. Entonces haré asentarse sus aguas y haré ir sus ríos como aceite, cuando asolaré la tierra de Egipto y la tierra fuera asolada de su plenitud, cuando heriré a todos los que en ella moran. Miren, la herida vendrá sobre todos. Será destruida, según esto, sospechamos, con armas nucleares. Esta es la endecha, y cantarla han. Las hijas de las gentes la cantarán. Endecharán sobre Egipto y sobre toda su multitud, dice el Señor Dios. Y aconteció en el año 12º. Noten que en los años anteriores no ha habido 2 endechas en un año. Pero en este año 12º, donde estamos ahora, hay 2 endechas. La primera endecha fue en luna nueva, en el primero del mes 12º, y la segunda endecha es a la mitad del mes bíblico, que es luna llena. También Purim. Purim, es el Purim. En el mes 12º era la festividad de Purim, a la mitad del mes. Exactamente en ese día de Purim, cuando nosotros aquí tuvimos esta unión en matrimonio,
y el Señor nos habló que era importante proféticamente, también lo que pasó aquí en Madison, es la última endecha, es la última, prácticamente ya no es una advertencia, ya es una condenación directa. Dice así: aconteció en el año 12, a los 15 del mes, el mes 12, es evidente, que vino a mí la palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, endecha sobre la multitud de Egipto y despéñalo a él y a las vías de las gentes fuertes en la tierra de los profundos, con los que descienden al abismo, porque eres tan hermoso, desciende y yace con los circuncisos, se cree hermoso este país. Entre los muertos a espada caerán, es decir, guerra. A la espada es entregado, traedlo a él y a todos sus pueblos. De en medio del sepulcro hablarán a él los fuertes, de los fuertes, con los que le ayudaron. ¿Fue ayudada a Rusia? Evidentemente sí. Con los que le ayudaron, que descendieron y yacen con los incircuncisos muertos a espada. Y ahora describe a algunos de los que ayudaron. Y veremos que encontramos ahí a Asur, que es Asiria, ¿no? Que también ha ayudado a Rusia ahora, con toda su compañía en derredor de él están sus sepulcros. Y acerca de estas naciones ayudadoras dice una cosa de más que de Rusia. Dice que eran muy violentos. Dice, porque pusieron su terror en tierra de los vivientes. Eso dice de Elam, y que son estos pueblos sanguinarios, de criminales, de mercenarios, pero son gente de guerra y de crimen. Sí, ellos matan a cualquiera sin problema, a los civiles ellos no tienen en cuenta. Son estos chechenos y estos los demás que se involucraron. Lo dirá aquí que son de Asia Menor, son de esa zona donde hay musulmanes, árabes. Dice ahí Elam y toda su multitud. Dice, porque pusieron terror en la tierra de los vivientes. Es decir, en la tierra de los que quieren vivir en paz. ¿Sí? Trajeron terror. Y esto hicieron allá en Ucrania. Y esto es una profecía de lo que pasará mundialmente. Ellos pusieron terror. En medio de los muertos le pusieron cama con toda su multitud. Ahí están sus sepulcros. Y otra vez dice, y luego dice, allí Mesec y Tubal y toda su multitud, sus sepulcros alrededor, en sus alrededores. Miren, aquí dice dónde estarán sus sepulcros, en sus alrededores, alrededor de Rusia. Esos son pueblos de alrededor de Rusia. Y ahí mismo alcanzarán su fin. Y dice ¿por qué? Porque trajeron terror en la tierra. Mira, porque fueron terror de fuertes en tierra de los vivientes. Fueron terror. Tú pues serás quebrantado. Ahí está Idumea, que es Edom, sus reyes y todos sus príncipes, los cuales con su fortaleza fueron puestos con los muertos a espada. ¿Sí? Ahí los príncipes del norte, todos ellos
y todos los de Sidón con su terror descendieron con los muertos, avergonzados, dice, de su fortaleza. Todos serán avergonzados, porque perderán esa batalla. A estos verá Faraón, Faraón muerto a espada, y todo su ejército, dice Señor Jehová. Porque yo puse mi terror en tierra de los vivientes, también yacerá entre los circuncisos con los muertos a espada Faraón y toda su multitud, dice el Señor Dios. ¿Quién es un faraón ahora mismo? Un faraón que actúa como un dictador, evidentemente Putin. De aquí comprendemos que el Señor le hará guerra, como le ha hecho antiguamente a todos los reyes que se han enorgullecido, como le ha hecho a Nabucodonosor, como le ha hecho a este faraón y a otros. Se han sucedido naciones tras naciones en esta estatua de Nabucodonosor, del sueño de Nabucodonosor, debido a los orgullos de las naciones. Primero antes de Babilonia fue Egipto, que no lo cuenta en esta estatua, luego Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, todos estos, unos han caído, se han levantado otros. También uno de los motivos por cual tiene que ser removido este poder del mundo es que en Rusia ya la Iglesia ha usado el poder del Estado porque el Estado ha pasado ley y no se puede predicar el Evangelio. Hay el ortodoxismo y si alguien quiere predicar de otra religión o de otra denominación cristiana, no lo puede hacer. Y luego, esta ha sido la última palabra, ha venido a los 15 del mes bíblico, del mes 12, antes de finalizar el año, y este año finaliza al comienzo de primavera, exactamente como terminará esta guerra al comienzo de la primavera. Esta advertencia ha sido dada probablemente antes de la destrucción, exactamente antes de la destrucción. Y recordemos también la destrucción de Jerusalén, porque en el conflicto de los siglos, capítulo 1, Elena de White nos dice que esta historia se repetirá con el mundo entero. Y recordemos que primeramente ha habido una advertencia, un cercamiento que duró poco tiempo, y este no fue en primavera, esto fue en otoño, fue, digamos, en tiempo frío, como ahora tenemos esta guerra, pero que la segunda vez fue en primavera cuando vino la destrucción, vino el cercamiento. Siempre cuando es una guerra que tiene que ser larga, en el pasado tenía que empezar en primavera para tener tiempo hasta el invierno a luchar. Sí, pero las guerras mundiales han necesitado muchos años. Seguramente tiempo de angustia entre las naciones no puede ser otra cosa que espada. Es la espada la que más angustia, la que deja temblando a todos. Es la guerra, no es la enfermedad. La enfermedad incluso ha sido ignorada por muchos. No ha hecho temblar a la población de este mundo. El Señor tiene que traer algo para hacer temblar a los moradores de la tierra, para poder meditar, reflexionar y pasar el examen de la aprobación de cada uno. Será el examen de todo el mundo.
esto hemos tenido para hoy. Este capítulo, junto con el siguiente con el cual comenzamos, el 33, es ya viniendo la guerra. Es el anuncio de los atalayas de la iglesia, donde dice que los que van a ignorar estas advertencias que nosotros como otros atalayas están anunciando por esos medios que Dios ha dejado, medios de comunicación, sí, redes sociales, los que van a ignorar estos sonidos de trompeta, según el capítulo 33, porque nosotros vemos viniendo la espada sobre la tierra y la anunciamos, pues que sepan que si va a venir esta espada, esta guerra mundial como anunciamos, y va a tomar a alguno, y sabemos que va a tomar a casi toda la iglesia laodicea, pues cada uno será culpable de su sangre. La sangre de cada uno caerá sobre su propia cabeza, porque han escuchado la advertencia y no han hecho caso, han ignorado a los atalayas. Y al sonido de trompeta no se puede ignorar. El Señor va a culpar, debido a nuestras advertencias dadas, a cada uno de su muerte. La sangre de la Odisea no será sobre las manos de Filadelfia. Filadelfia ha advertido abiertamente, claramente, que hay que arrepentirse, hay que dejar el pecado, el egoísmo, el servicio a sí mismo, los ídolos, los placeres, el dinero, todo, y entrar en la viña del Señor. El Señor ha salido en la 11ª hora, que se está acabando esta hora. La hora 11ª se está terminando. Se termina este año, 2022, la 11ª hora. Y solo por misericordia, si Dios va a querer, va a permitir un año más. Pero este año más es para que ustedes, los de la Odisea, se despierten, y no solamente se despierten y comprenden, sino que actúen. Solamente los que van a actuar se van a salvar. Tienen que arrepentirse, tienen que enmendar en todo. Tienen que hacer lo que no han hecho hasta ahora y arrepentirse como se arrepentían antiguamente, hace 2000 años. Las personas se arrepentían con sacrificios, sacrificando para la causa del Señor. Todo eso el Señor lo está mirando para ver si hay alguno sabio en esta tierra, que comprenda que la palabra de Dios es viva y que es una espada de doble filo, y que la palabra de sus anunciadores, de sus atalayas o profetas, Él la va a cumplir. Entonces, dice aquí: cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la guerra, la espada, lo tomare, su sangre será sobre su cabeza, porque él oyó el sonido y no se preparó. Mas el que se apercibiere librará su alma. ¿Librará de qué? Evidentemente de la espada. Librará su vida, salvará su vida de la guerra, de eso. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la corneta, y aquí son todos los pastores de la Odisea, todos los, no solamente pastores, hay otros también en ministerios, todos los que han predicado y predican y tienen canales y grupos y influencia para con las personas, para con la iglesia de la Odisea, pues si esos atalayas
que miran esta guerra y saben que quiere decir no tocar en la trompeta y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la guerra tomare alguno, él por causa de su pecado fue tomado más, es decir, los de la Odisea morirán por causa de sus pecados, mas demandaré su sangre de la mano del atalaya. Por eso los atalayas, malos atalayas, van a pagar, van a sufrir doble, de 10 veces más, porque tendrán que pagar otra vez por la sangre de los que han matado, porque no han dado el sonido certero de trompeta, sino han dicho paz y seguridad. Este es el mensaje. Cada uno lo toma en cuenta o no según él lo considera, pero la palabra de Dios es la que triunfará. Todo lo que está escrito se cumplirá, y el fin de la historia pasará así como está escrito, con tribulaciones entre las naciones, con unos tiempos de angustia. El primero es un tiempo de angustia como nunca ha habido hasta este momento, y el segundo tiempo de angustia es un tiempo de angustia como nunca ha habido hasta este tiempo y nunca lo habrá. Sí, esta es la descripción de estos dos tiempos de angustia que juntos probablemente serán unas semanas de años, unos 7 años. Esto viene sobre el mundo. La historia del mundo no terminará en paz, amados hermanos, sino en una destrucción terrible, en la hora de probación que vendrá sobre todo el mundo para probar a los moradores de la tierra. Pero protección ha sido prometida solamente, según el Salmo 91, a los que se han puesto bajo la sombra del Altísimo y han recibido su carácter. Jehová bendiga y salve y despierte a todos los que deben salvarse de este planeta. Bendiciones.